¿Qué tal, amigos? Sean ustedes cordialmente bienvenidos a nuestro programa Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, que en esta ocasión se siente muy orgulloso y se siente muy contento de poder presentar un tema de verdad muy interesante que va en relación con el nuevo entorno laboral. Como ustedes saben, México ha sufrido recientes cambios muy importantes en esta materia. Y bueno, tenemos en esta ocasión tres grandes invitados. A mi extrema derecha tengo el gusto de presentarles a ustedes al licenciado Ricardo Castro Garza. El licenciado Ricardo Castro Garza es el líder y el jefe de práctica de la firma Baker McKenzie, la gran firma internacional. Él es profesor de Derecho del programa de maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Monterrey, y también es miembro de su junta directiva. Él ha sido miembro de la Misión Laboral de México desde el 2004 y, bueno, también la ha representado ante la Misión Laboral Permanente de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí, mi querido Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, tengo a mi derecha al licenciado Gabriel Pisavilés. Gabriel es también un gran analista. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciado en Derecho y él es socio fundador de PISA Abogados y de la tan interesante alianza BESER aquí en nuestro país. Gracias por la invitación. Un gusto, Gabriel, tenerte por acá. Y bueno, finalmente tengo a mi extrema izquierda el gusto de presentar a el querido Jorge Sales Boyoli. Jorge es director general y socio fundador del bufete Sales Boyoli. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y es especialista en Derecho Laboral. Él obtuvo su maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano por la Universidad de Anáhuac del Sur y bueno, él es el próximo coordinador del Comité de Derecho Laboral de nuestra Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Así es, muchas gracias. No, un gusto y también quisiera comentar que efectivamente Ricardo, aparte, dentro de las muchas credenciales que yo estoy mencionado, él es nuestro presidente de la sección Nuevo León de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y bueno, también especialista en materia laboral, como lo hemos estado platicando. Bueno, mi querido Ricardo, si quieres, entramos un poquito en materia, si me permiten. Me gustaría que le explicamos al público de manera breve cómo funciona, qué ha pasado con este entorno laboral. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál ha sido la raíz de todos estos cambios que desde el 2012 hasta nuestros días han estado sucediendo en esta materia? Muchas gracias, José Juan. Empezaría por compartir con nuestra audiencia lo que pudiéramos hablar de un marco de referencia mucho más global, donde hemos tenido a nuestro país en la mira de algunas organizaciones internacionales como la OCDE, el Foro Económico Mundial, donde el gobierno federal de México se ha preocupado por ver cómo puede ser mucho más competitivo ante el resto de los países. Dicho esto, estos organismos año tras año analizan cuál es el entorno que tiene cada país para ver si los grandes inversionistas ponen sus banderas en México en este caso. Existen 12 pilares que son los que analizan las instituciones, el nivel económico, la educación. El séptimo de ellos es el laboral. Cada 2 años emiten un reporte donde hacen un ranqueo de cada país, son 137 países, y en este caso México, antes del 2012, en ese gobierno federal, se dieron a la tarea de investigar cuál era el punto de vista de esas organizaciones internacionales para ver qué tenía que hacer México, qué cambios tenía que darse en la legislación mexicana para ser más competitivos a nivel global. Principalmente, pero Ricardo, la OCDE es la que tiene el rol principal dentro de estas instituciones. Principalmente ellos hacen un análisis
de los distintos sectores que tenemos en México, los sectores económicos, los más representativos. Y sobre eso dicen, bueno, ¿qué es lo que necesita tener México para tener más flexibilidad, para tener más transparencia, para ser mucho más competitivo, más atractivo para que las empresas se animen a invertir en nuestro país? En esa ocasión estuvimos en Ginebra, Suiza, y ahí nos dieron una lista de recomendaciones donde una de ellas era cambiar nuestra estructura jurídica en cuanto a la forma en la que se imparte la justicia laboral. Dicho esto, teníamos que modificar nuestra Ley Federal del Trabajo. Antes del 2012, el ranqueo que tenía México estaba en el nivel 105. Después de la reforma del 2012, cambió al nivel 65. Entonces, México hizo lo que tenía que hacer para demostrar al exterior que tenía todos los elementos para poder ser más atractivo. En el 2012 se da la última reforma más importante que tenemos en nuestro país. Hubo cambios importantes en el procedimiento. Quizá no sea motivo de esta charla, pero hubo unos cambios muy importantes que de alguna manera tienden a dar más seguridad jurídica a las partes. Por otro lado, hubo algunos cambios en cuanto a el régimen de subcontratación. La tendencia mundial es que las empresas que no tienen su core business dentro de sus organizaciones puedan tener la posibilidad de subcontratar los servicios, y sobre eso hay mucho que platicar, pero bueno, finalmente fue uno de los cambios importantes que tuvimos. Hubo algunos otros cambios en materia colectiva, que nuestros expertos también nos compartirán qué es lo que hay al respecto en este momento. Y finalmente, a raíz de esa reforma, hay otros documentos y otras áreas que vale la pena poner en contexto, como lo que recientemente escuchamos en cuanto a la ratificación del Convenio 98 de la OIT, en cuanto al USMCA, el tratado trilateral, el apartado laboral, la sección 23A, y finalmente la posibilidad inminente de tener una nueva reforma laboral. De acuerdo. Y dentro de este contexto, Jorge, ahorita estamos hablando, y está hablando con mucha precisión, todo el contexto internacional, dentro de un mundo globalizado, en donde desde luego nosotros no podemos permanecer ajenos. Se da primero, como bien lo dice Ricardo, la reforma podemos hablar del 2012, la reforma individual. Y podemos hablar ahora con las características de subcontratación, con la cuestión de salarios caídos y demás, que ahorita no es motivo del programa. Pero se da esta segunda reforma, que es la novedosa, que es la que yo creo que el público tiene mucho interés en saber. Y se da este nuevo paradigma. ¿Podrías platicarnos un poquito de esta segunda parte de esta reforma, un poco más específico? Sí, claro. No cabe duda que la reforma de hace 6 años, y más vista la distancia, la reforma laboral del 2012, de la que hablaba Ricardo, dejó muy clara una nueva tendencia, una nueva forma, un nuevo entorno laboral, como que es el primer hito, digamos. En el año de 2017, también por una presión internacional, específicamente como una cuota para poder entrar al hoy extinto TPP, ¿no? Vinieron estas recomendaciones a México, donde estaba claro que la reforma laboral del 2012, que fue una reforma a una ley secundaria, la Ley Federal del Trabajo, no estaba alcanzando para armonizar con el concierto internacional y económico a nivel mundial. Estas presiones se trasladan al gobierno y se plasman en una reforma constitucional, ya no en una reforma a la Ley Federal del Trabajo, cuyo núcleo de esta reforma constitucional es la transferencia de todo el sistema laboral de impartición de justicia del ámbito del poder ejecutivo, ya federal o local, a el ámbito del poder judicial, ¿no? Obligado a esta reforma constitucional, que lo único que hace es dar las líneas generales, por ser un cambio en la Constitución muy importante, está la necesidad de una ley secundaria. Estamos hablando de volver a tocar la Ley Federal del Trabajo, de volver a modificar la Ley Federal del Trabajo,
en aspectos que tienen que ver con las formas de impartir la justicia, porque ahora va a depender del Poder Judicial, y en otros aspectos de transparencia sindical y democracia sindical que también se plasmaron por esta presión internacional en la reforma constitucional del 2017. Esto se empalma con los tiempos políticos que estamos viviendo y esto creemos ha hecho más complejo el que tengamos una ley secundaria y sepamos por dónde van a ir todos los detalles y todos los retos que supone transferir al Poder Judicial toda la estructura que históricamente y por razones que en su momento eran justificadas estaban en el Poder Ejecutivo. Estamos ya nosotros un poquito actualizados en tener o en seguir teniendo juntas en lugar de tener o que esto se estuviera dilucidando ante tribunales. Pero también es cierto, Jorge, y perdón, te preguntaría, que nosotros, las juntas federales son una consecuencia de los movimientos históricos, es una consecuencia de la Revolución Mexicana y uno de los 123 constitucionales y todo lo que fue criticado, pero funcionaba en México, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta los antecedentes históricos. La Revolución Mexicana está ligada en etapas muy concretas a movimientos laborales bien importantes, ¿no? Y de control político y de otra época. No podemos hacer, como diría aquel autor, tabula rasa del pasado, ¿verdad? Y olvidarnos de toda esta estructura que ha funcionado y que hoy se ha quedado corta y que está congestionada y que está superada por la alta litigiosidad que vivimos nosotros en el día a día cuando atendemos y defendemos intereses de nuestros clientes en estos mal llamados ahora tribunales, serán tribunales en estricto sentido cuando pasen al Poder Judicial, pero creo que ahí es donde está el reto. ¿Cómo vamos a transitar sin olvidar la importancia que tienen estos órganos de impartición de justicia y el antecedente histórico que hoy es determinante en el Poder Judicial? Y hay más retos, el tema económico, el tema de los presupuestos, quién va a asumir esos costos de la transferencia, la coexistencia de dos sistemas durante un periodo, la capacitación del Poder Judicial y el conocimiento que el Poder Judicial tenga de esta sensibilidad de la que hablabas histórica de los tribunales administrativos. Correcto. Y bueno, dentro de todos estos cambios tan importantes, Gabriel, yo creo que esta segunda etapa, lo que tiene que ver con la cuestión de la pulcritud de los sindicatos, con lo que tiene que ver con la posibilidad de las críticas que existieron, sobre todo dentro de los principales socios, Estados Unidos y Canadá, con esta idea de los contratos colectivos de protección. Viene un cambio importantísimo, ¿no? Viene un cambio importante. Los contratos colectivos de protección es un tema que está en boga. Es un tema que hay exigencia internacional para que desaparezcan. Pero yo te diría, ¿por qué existen este tipo de contratos? Nos hemos preguntado, ¿el contrato colectivo de protección realmente quiere coactar la defensa o la debida defensa de la colectividad de los trabajadores? ¿O por qué se llama colectivo de protección? Mira, la Ley Federal del Trabajo, y es algo que quiero comentar, permite que cualquier sindicato emplace a huelga a un patrón por la firma del contrato colectivo. La Junta de Conciliación y Arbitraje te cita a una audiencia de conciliación, no a un procedimiento jurídico, netamente de conciliación. Que según entiendo, perdón que te interrumpa, Gabriel, que según entiendo, dentro de la nueva reforma constitucional, ahora la parte conciliatoria va a continuar el Poder Ejecutivo, es decir, correcto, lo que se traslada es el Poder Judicial. Y me gustaría que siguiéramos hablando de este tema, pero lamentablemente tenemos que hacer una pequeña pausa, ya sabes que estas cosas, pero continuamos. Por favor, no le cambie, seguimos en Perspectiva, Derecho a Empresa. Continuamos en nuestro programa Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Y estamos platicando con Gabriel Pizá, respecto a por qué existen los contratos colectivos de protección. Una de las consecuencias inmediatas de esta, digamos, segunda gran reforma en materia laboral en la parte colectiva. Gabriel, por favor. Las empresas se quieren defender y se quieren proteger de la extorsión sindical. Claro. Un sindicato que te emplace a huelga exigiéndote la firma de un contrato colectivo cuando no te representa a ningún trabajador en la empresa. La Junta de Conciliación y Arbitraje te cita a una audiencia de conciliación donde tienes
únicamente dos salidas. ¿Firmas el contrato colectivo o te arreglas con el sindicato? ¿Y de qué manera te arreglas con el sindicato? Extorsión sindical. Luego entonces, si no firmas un contrato colectivo, hay un estallamiento de la huelga y ahí es donde empieza el procedimiento jurídico. Estallada la huelga, el patrón se defiende y puede demostrar que el sindicato no representa realmente a los trabajadores de la empresa. Entonces, es mucho más fácil tener un contrato colectivo que te proteja de un estallamiento a huelga simulado o llevado a cabo por un sindicato extorsionador con un contrato colectivo de protección. No para coactar los intereses debidos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque existe un procedimiento de titularidad que los trabajadores debidamente representados, cuando quieren a un sindicato o un contrato colectivo, pues bastará con que lleven una titularidad, un recuento y tengan un contrato colectivo un contrato colectivo ya no de protección. Luego entonces, por eso existe el contrato colectivo de protección. Ahora bien, el convenio 98, del que tanto se ha hablado, lo que trata es precisamente este tema. ¿Cuál es la libertad sindical? La libertad sindical es pertenecer a un sindicato o no pertenecer a él. Eso es muy importante. En un recuento, si nosotros le preguntamos a los trabajadores, tendríamos que hacer tres preguntas. ¿Tú quieres con el sindicato A, con el sindicato B o con ninguno de los anteriores? Que eso es parte de la libertad sindical, no sé si me explico. Sí, tú escoges. Tú escoges, pero también puedes escoger no tener una representación sindical. En estos tiempos, nuestros líderes sindicales, con muchas excepciones, han sido controvertidos, acusados de corrupción, líderes ricos, trabajadores pobres, y son los que representan o quieren representar a los trabajadores a través de la firma de un contrato colectivo. Yo preguntaría, ¿cuál de esos trabajadores está dispuesto todavía a aportar cuotas sindicales a estos líderes? Pocos. Bueno, yo creo que muy pocos. A mí me gustaría preguntarte, tomando en cuenta lo que está diciendo Gabriel, este cambio del artículo 98 de la OIT, me gustaría que, si es posible, Ricardo, le explicaras un poquito al auditorio en qué consiste el artículo 98, esta de libertad sindical. Mira, hay una tendencia global y discusiones de muchísimas décadas en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Hay 8 convenios internacionales que son el fundamento del derecho laboral. Uno de ellos es el 98, donde se tutela o se protege precisamente lo que comentaban de la libertad sindical. ¿Cómo proteger que un trabajador o cómo garantizar que un trabajador realmente decida de manera personal y libre ese derecho? En muchos de los casos hay sindicatos, como bien lo comentabas ahorita, que se han dedicado a presionar a los trabajadores para convencerlos que la mejor opción son ellos. Ese convenio de alguna manera establece las bases para no discriminar a los trabajadores, condicionando la contratación a que formen parte o no de una organización sindical. Existen algunas sanciones. Bueno, la ley actual habla de las unidades de hasta 5,000 de multa en caso de que el patrón no cumpla con ciertas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo actual, que equivale a pesos de ahorita aproximadamente a $25,000 por trabajador, y se puede duplicar en caso de reincidencia. Entonces, proteger ese derecho, que puede ser la base o el fundamento principal para que no existan estos contratos de protección en México, contratos no operativos, vamos a llamarle de otra manera. Sin embargo, este convenio establece algunas bases para que México modifique la ley secundaria o la ley reglamentaria y veamos no nada más el qué, sino el cómo. ¿Cómo podemos implementar en México este tipo de disposiciones? ¿Cómo pudieran las empresas en un momento dado tener la tranquilidad de que la autoridad va a tener el criterio para garantizar ese derecho? Existe obviamente 2 escenarios que pueden chocar de frente en cuanto a la parte técnica jurídica de lo que dice el convenio, de lo que dice la Constitución, de lo que dice la ley actual y lo que dirá la nueva, contra lo que puede suceder en la práctica. En muchos de los casos decimos, bueno, yo como empleador quisiera en un principio no tener la solicitud de trabajo, el contrato y la solicitud de ingreso al sindicato. ¿Por qué existe esa mala práctica? Porque los sindicatos de alguna manera dicen, yo voy a asegurarme de alguna manera de tener más membresía, de tener más ingresos y de tener más poder político. De acuerdo, pero Gabriel, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Gabriel? Porque, a ver,
ya lo firmamos, ¿no? Sí. Ya firmamos el 98, ¿no? Entonces ya es un hecho. Ya nos comprometimos a que haya libertad sindical. Estamos viendo que los sindicatos están, por lo que nos explican ustedes los expertos, están presionando para que se les unan o para tener más miembros. Por otro lado, también estamos viendo que hay libertad de estar o no estar en un sindicato. ¿Qué va a pasar? Mira, libertad sindical ya existe en nuestra ley. Artículo 358, nadie puede ser obligado a formar parte de un sindicato o no formar parte de él, que es una de las estructuras del 98, no discriminación. El 98 te dice, tú no puedes discriminar a alguien por pertenecer a un sindicato o por no pertenecer a él. No puedes dejar de contratar o despedir a alguien por esas condiciones. Entonces, la cláusula de exclusión que existe en nuestra ley también ya fue superada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice que es total y absolutamente ilegal. A nadie se puede despedir por este motivo. Luego entonces, ¿por qué ha causado tanta polémica el 98? Podemos tener multicontratos, como ha pasado en Latinoamérica, multicontratos colectivos en las empresas. No es posible, porque nuestro contrato colectivo tiene que ser por mayoría, atendiendo si los sindicatos son gremiales, de industria o de empresa, pero deberán ser por mayoría, un contrato. Las empresas que tienen sindicatos gremiales, aeromosas, tierra, etcétera, tendrán 3 contratos colectivos o 4, pero es por mayoría el contrato colectivo. Entonces, el 98 existe realmente en nuestra legislación, no es algo nuevo, no es algo que debamos de aplicar a la legislación, está superado. El contrato colectivo de protección debe de cuidarse a través de proteger a las empresas de extorsión sindical. Existe ya una disposición en la Constitución, a la que refería Jorge, que pide que los sindicatos demuestren que representan los intereses profesionales de los trabajadores antes de emplazarte a huelga. Pero ahí es donde va a ser muy importante la regulación secundaria. ¿De qué manera lo van a demostrar? ¿A través de un recuento previo? ¿A través de exhibir los votos de los trabajadores en donde ya llevaron un acta de asamblea para emplazar a huelga al patrón, donde manifiestan el deseo de tener un contrato colectivo? Eso es lo que ahora tenemos que estudiar, lo que deben de presentar los legisladores y decir, de estas son las reglas del juego. Y te aseguro que terminando la extorsión sindical se acabarán los contratos colectivos. Y si ese cómo, que es el que estamos platicando, que estabas hablando tú, el que está hablando Ricardo, Jorge, de esta necesidad de tener esta disposición legal que aclare todas estas dudas o que matice en la realidad la manera en la que se tienen que llevar a cabo o desahogar todas estas partes, ¿qué tan adelantados vamos en esta parte de la legislación? ¿Qué tan avanzada va nuestra nueva ley? Es una pregunta difícil de contestar porque estamos todos en espera de una ley secundaria y no se ha abierto una discusión, digamos, gremial o una discusión parlamentaria donde se involucre a todos los actores, ¿no? Y esto preocupa con el tema del convenio 98. Como atinadamente dicen mis colegas, el convenio 98 no añade nada nuevo al marco legislativo que hoy tenemos en materia laboral. Todo el mundo lo tomaba como una novedad. Sí. Yo estoy seguro que ¿Sabes qué es lo nuevo? Estas precisiones me encantan porque la gente se informa y se informa bien. ¿Sabes qué es lo nuevo? La nueva manera de legislar, la nueva política social y laboral que tenemos. Yo creo que aquí coincidimos en que la política laboral y salarial del país tiene que cambiar. Preocupan las formas. Llama la atención que el primer acto parlamentario de este nuevo gobierno haya sido un acto de naturaleza laboral, en donde claramente operaron con su mayoría para ratificar un convenio que teníamos en la congeladora desde hace decenios, porque ya estaba firmado. Y se decide iniciar los actos parlamentarios en el Senado con un líder del Senado que es un líder sindical que era prófugo de la justicia hace unos meses. Y ese hombre es el que empuja que el primer acto parlamentario sea un acto en materia laboral para ratificar un convenio, cuyo contenido ya teníamos en la Ley Federal del Trabajo, como dicen mis colegas. Este convenio tiene 15 artículos. De esos 15 artículos, 6 hablan del tema sindical y 9 de cómo se va a operar el convenio. Yo creo que lo que interesa es el mensaje que manda la mayoría parlamentaria en los congresos de cómo van a legislar. Así vamos a sacar una nueva ley secundaria, vamos a participar, se va a escuchar a las personas que viven la ley, que tienen las necesidades, al pequeño empresario que tiene 3 empleados y lo pueden emplazar a huelga aunque tenga 3 empleados y estallarle una huelga. Van a involucrar a las cámaras empresariales, van a involucrar a otros sindicatos que no simpatizan a lo mejor con el líder en el Senado. Esto es lo que se vuelve importante. Sí está claro que la agenda laboral tiene que cambiar
y que se está viviendo tiempos en los que hay una agenda social y esa agenda social tiene que afectar lo laboral. Quizá el derecho laboral es una de las ramas más social desde el punto de vista humano, ¿verdad? Desde el punto de vista de las desigualdades. Tenemos un salario mínimo, que es otro gran tema, ¿verdad? Bien. Un salario mínimo pues que pareciera generar una hipoteca social, en donde el salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza extrema para que 2 personas puedan sobrevivir, pero hoy se está llevando a un tema, por ejemplo, en la frontera, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Preocupa en algunos aspectos de la franja fronteriza, de la industria maquiladora. Se tiene que cerrar esa brecha social con el salario mínimo. El salario mínimo es la única política para atenuar la desigualdad social en México o no. Hay grandes temas laborales. Entiendo que todos esos se tienen que y se tiene que entrar a esos temas. Pero bueno, es que estamos chosbolas, ¿no? Entre comillas, porque por un lado estamos viendo la presión internacional, estamos viendo la OIT, estamos teniendo la explicación, por otro lado vemos la ratificación, artículo 98, como el primer gran acto que hace la nueva legislación, y por otro lado vemos que no hay claridad en cuanto a las leyes secundarias. Por otro lado, dentro de las cifras que yo estuve viendo antes de tener el gusto de estar con ustedes en el programa, vemos que algo que el gobierno saliente ha estado, sobre todo el secretario de Trabajo, ha estado diciendo y manifestando en los foros es que no ha habido huelgas en ese país en los últimos años, no sé si 40 meses, no sé. Sí ha habido, pero... Entonces, bueno, y ahorita estamos viendo que ahora con esta, digamos, nueva interpretación, es una realidad que se va a facilitar la huelga. Entonces, bueno, ¿por qué no ponemos las cosas en orden, mi querido Ricardo? ¿Por qué no le explicamos al auditorio qué es lo que está pasando y qué es lo que crees que puede llegar a pasar? Mira, qué bueno que tenemos oportunidad de hablar de algunos elementos de esta ensalada agridulce, sí, donde tienes un entorno económico, un entorno político muy importante y desde luego la parte técnica jurídica. A raíz de lo que vivimos el día 1 de julio, que fue un resultado histórico para México, empezamos a ver algunos brotes de documentos y de acuerdos que no habíamos visto en décadas. Este convenio se firmó en el 49, empezó a tener vigencia en el 51. Peña Nieto pidió que se ratificara en el 2015 y ahora de repente, de manera sorpresiva, el 20 de septiembre por unanimidad del Senado lo ratifica. Entonces, tenemos eso. Por otra parte, tenemos el convenio trilateral, el que es Canadá, Estados Unidos y México, que todavía no fragua, todavía no se formaliza, pero son señales, al menos desde mi punto de vista, que demuestran hacia dónde va el rumbo de la administración de la justicia laboral en México. Bien comentabas ahorita del nuevo líder de la Comisión del Trabajo del Senado, que resulta ser un líder que en su momento fue un líder muy agresivo, un líder que seguramente tiene la mentalidad de reorganizar los sindicatos en México. Se habla de crear otra organización macro en México donde él y un grupo de líderes de esa forma de pensar dirijan el rumbo de las relaciones colectivas de trabajo. Por una parte, el poder que pudiera representar los millones de trabajadores que pertenezcan a ese grupo. Por otro lado, el control o de alguna manera la mayoría en las cámaras que tenemos hoy por hoy en México y lo que pudiera resultar como mensaje hacia las empresas es la que más del rumbo que pueda tomar esta serie de elementos. Preocupa ver que la tendencia hacia modificar nuestra legislación laboral tienda a desincentivar a la inversión, que las empresas tengan menos seguridad jurídica, que no existen los proyectos de reforma que hemos analizado, un cambio en el artículo que bien comentabas ahorita, que le da la posibilidad al sindicato de emplazar, por decirlo menos, a una empresa para obligarla a firmar un contrato sin representar a los trabajadores. Si cambiáramos ese artículo, si de alguna manera desapareciera, sería un cambio verdaderamente radical para ahora sí decir, tú quieres firmar un contrato colectivo, demuéstrame que representa realmente a los trabajadores. El convenio trilateral sí establece varias disposiciones que hablan de la manera en la que pudiera presentarse un nuevo contrato colectivo. Por ejemplo, decir, me tienes que demostrar previamente con documentos o de manera electrónica o de manera personal interrogando a los trabajadores si están de acuerdo o no
que tú lo representes. Tiene que estar operando la fuente de trabajo. La autoridad tiene que garantizar que los trabajadores tengan verdaderamente la libertad de decidir. Eso todavía no se formaliza. Sin embargo, son brotes o son mensajes que nos están enviando para decir, bueno, se puede y sí se puede, pero mientras no cambien eso que venimos arrastrando a través de los años, que ha causado que los sindicatos, algunos, se aprovechen de esa reglamentación que tenemos en nuestra Ley Federal del Trabajo, mientras no cambie eso, es muy difícil que vayan a tener ciertas garantías. Mientras tanto, entiendo que una parte de nuestro programa también se va a referir a las recomendaciones que pudiéramos hacer puntuales. Sin embargo, bueno, es una, como decía ahorita, una ensalada agridulce de distintos elementos que tenemos que poner en perspectiva para saber qué decisión tomar. Muchas empresas ya no están pensando en incrementar sus inversiones. Hemos tenido seguramente todos reuniones con varios de nuestros clientes, sobre todo los multinacionales, donde dicen, oye, yo no tengo la seguridad ahora de poder incrementar la inversión y si puedo, voy a empezar a dejar que esto vaya apagándose, que poco a poco se vaya disminuyendo la inversión que tengo en México y me la llevo a otro lugar donde tenga mayor seguridad. Pues mira, qué pena escuchar estas tipo de comentarios, porque realmente, independientemente de que estamos viendo que hay un poco de duda en cuanto a la implementación, también es cierto que prácticamente que con el USMCA y con lo que se está haciendo y con las tendencias que se están dando para poner ciertas reglas en la representatividad, todo pareciera que estamos en un impasse, que eventualmente tiene que matizarse y que tendría que, de alguna manera, reglamentarse urgentemente. Yo creo que aquí a nadie, Jorge, tú que eres el próximo coordinador de materia laboral, tiene que tener un rol protagónico para efecto de poder interactuar con las cámaras, con los sindicatos y con nuestros legisladores sobre la necesidad de hacer estos cambios que no afecten este tipo de productividad y que alejen a las empresas de México. Efectivamente, los empleadores creo que tendrían que actuar en dos ámbitos, en el ámbito externo y en el ámbito interno. La actuación del empresario en el ámbito interno y del abogado en el ámbito externo se enfoca a lo que acabas de mencionar. Hay que ir a los foros, hay que aprovechar estos espacios para hacer planteamientos en donde se pida que la huelga tenga prerequisitos de legitimidad antes de que se estalle, para prever que haya medios alternativos de controversias antes de iniciar una huelga, una instancia efectivamente conciliadora donde se acrediten tener a la mayoría o no de las huelgas. México ha construido mucho de su inversión con dos atractivos que hoy están siendo complejos: un salario bajo y un sindicalismo a modo, ¿no? También hay que hablar de eso. Creo que hoy los retos son diferentes y hay que ir a estos foros a pedir que se discutan estas legislaciones nuevas con los usuarios de esas legislaciones, ¿no? Y no que sean actos parlamentarios que se hacen un poco desde un enfoque político y mediático, sin tomar en cuenta todos los efectos que puede tener una nueva legislación. Como no conocemos una legislación laboral todavía con detalle, no se ha discutido, no se ha hablado con los foros, no se ha hablado con las organizaciones gremiales, empiezan las especulaciones, ¿no? Y hemos oído nosotros en estos días historias de terror, por ejemplo, que podría venir en la legislación derechos de minorías, para que una minoría pueda estallar una huelga en una empresa. Ya no existiría esto que hablaba Gabriel, que es pues que la huelga es un derecho de mayoría por definición, ¿no? Ahora ya se puede especular que va a haber derechos de minorías. Correcto. Eso preocupa porque como no hay una legislación, como no se ha hecho pública para que se discuta y se enriquezca, pues entonces son los aspectos que inquietan y ahí los foros tienen un papel protagónico. Ya hablaremos internamente qué sugerencias podrán implementar los abogados de empresa cara a sus empleados, cara a sus estrategias de capital humano y demás. Eso me gustaría mucho que abordáramos en el siguiente bloque, porque me parece que esa es la parte fina. Es decir, ahorita estamos detectando una situación de incertidumbre que está generando en este cambio movimientos, dudas, y que desde luego tenemos que tratar de dar soluciones para que den lo contrario, den certidumbre, y eso me gustaría mucho que me den sus recomendaciones en este bloque. Por favor, no le cambie, estamos en Perspectiva, Derecho de Empresa.
Continuamos con nuestro programa Perspectiva Derecho a Empresa, el programa de la ANADE. Y de verdad, no sé qué piensan ustedes, pero yo estoy disfrutando mucho este programa, estoy aprendiendo muchísimo. Y creo que es muy interesante todos estos cambios que están sucediendo en su país. Es muy importante entenderlos bien, entender concretamente estos cambios sindicales. Y Jorge, hablamos de antecedentes, hablamos, también hemos hablado de cómo han venido estos cambios, las razones que ya existían en el 98, etcétera, en nuestra legislación nacional. Pero me gustaría, antes de llegar a las recomendaciones, que me interesa mucho también tocarlas con ustedes a profundidades, que diéramos una pequeña idea exactamente de lo que es esta afiliación sindical y concluyéramos un poquito esta ensalada, como bien lo dijo Ricardo, que hemos estado platicando. Sí, mira, recapitulando un poco lo que hemos conversado el día de hoy, primero decir que extorsión sindical y contratos de protección son dos caras de una misma moneda. Hay una codependencia y una correlación directa entre estos dos fenómenos. Ya lo mencionó Gabriel, si no hay extorsión sindical, esta industria de los contratos colectivos de protección que tiene esas dimensiones de una industria desaparecería. Entonces, ataquemos la enfermedad y no el síntoma. Por otro lado, la afiliación sindical a nivel mundial va decayendo. Está comprobado que cada vez hay menos interés en pertenecer a los sindicatos. Incluso en Estados Unidos, que es nuestro socio comercial y quien nos ha reclamado mucho de esta especie de dumping sindical que se podría hablar, ¿no? Que en México se crean sindicalismos a modo para atraer inversiones. Incluso en Estados Unidos la afiliación sindical ha caído. Se debe a muchas causas, ¿eh? Se debe a la tecnología que va quitando fuentes de empleo, claro. Se debe a las nuevas formas de economía, la famosa economía gig, la prestación de servicios desde lugares remotos, ¿no? O desde lugares móviles o ambulantes, todas estas plataformas tecnológicas que emplean a miles de personas y no hay laboralidad en esas relaciones. En fin, el tema de la afiliación sindical de la baja afiliación sindical es multifactorial. ¿Cómo estamos entonando con ese concierto internacional cuando ahora queremos fortalecer la política sindical y no estamos preparados para ellos en este país? El reto es grande. Yo creo que las empresas van a afrontar una avalancha sindical, una especie de tsunami de retos en materia de contratos colectivos y de sindicatos. Los sindicatos mismos también, lo platicábamos en la pausa. Hoy los vemos a muchos de ellos sin una infraestructura con la cual hacerle frente a estos nuevos tiempos. Sí estamos pagando una factura de una política laboral y social pues que olvidó un poco al trabajador en algunos momentos. Pero que era estable de alguna manera. Funcionaba en ciertos aspectos de la economía. Y ahora estamos pasando de un extremo a otro. Gabriel, ¿qué recomendaciones podemos, sé que serían varias, pero qué recomendaciones podemos dar a las empresas y también a los miembros de los sindicatos? Mira, primero que nada debemos esperar la ley secundaria para saber cuáles van a ser los requisitos para dos temas. El primero para presentar un contrato colectivo y el segundo para emplazar a una empresa por la firma de ese contrato colectivo. Como bien lo dijo Jorge, ataquemos la enfermedad, ataquemos la extorsión. Si esto es atacado y combatido, entonces ahora tenemos contratos colectivos de protección. ¿Qué vamos a hacer con esos contratos colectivos de protección? Obviamente los líderes y los líderes del Senado quieren que se abran esos contratos colectivos de protección. ¿Hacia la representación de quién? Estamos hablando de libertad sindical. Muchos de los trabajadores no quieren sindicato. Respetemos lo que quieren los trabajadores. ¿Quieren sindicato o no lo quieren? Acabar con ese sindicalismo que realmente no representa a nadie. Entonces, ¿qué recomendamos para las empresas? Ahorita esperar, porque no sabemos hacia dónde nos vamos a mover. Existen muchas especulaciones de que hay una cantidad excepcional de leyes, la ley del PRI, la ley del PAN, la ley de Encinas, ahora vendrá la ley alcalde. Puede ser. ¿Y esa ley alcalde qué novedades tendrá? Porque han dicho abiertamente, vamos a combatir el outsourcing y los contratos colectivos de protección. No combatas los contratos colectivos de protección, combate la extorsión. El outsourcing, quiero ver cómo lo van a combatir. Ahora bien, quiero decirle a nuestras autoridades, entre más requisitos haya, los únicos que los van a poder cumplir son los contratos colectivos de protección. Si ponen 100 requisitos, ¿quién los cumplirá? Los contratos colectivos de protección. Acabando con la extorsión, entonces se acabará. Y entonces ahí vamos a estar en un momento histórico. ¿Qué hacemos con ese contrato? Pues ponerlo a que los trabajadores lo evalúen. Las empresas no quieren realmente
desproteger a los trabajadores. Quieren que los trabajadores estén protegidos y que tengan derechos muy respetables y que sean respetados y que haya una interacción con ellos para saber cuáles son las condiciones generales en las que trabajan. No es verles la cara, no es disminuir prestaciones, es darle a los trabajadores lo que realmente merecen, condiciones sanas y condiciones laborables que sean aceptables en las empresas. Hasta ahí vamos. Ricardo. Yo pensaría que la legislación actual y lo que nos rodea nos da pie para poder empezar a aterrizar algunas acciones concretas con las empresas. Ciertamente estamos luchando contra un elefante muy grande que es un sindicalismo de la vieja guardia, que están acostumbrados a unas prácticas nada positivas, y empresas que hoy por hoy tomaron la decisión de tener un contrato no operativo o de protección, y es lo que tenemos. Entonces, con lo que tenemos, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos comunicar a los corporativos de las empresas y a quienes toman la decisión para que empiecen a poner atención en el nuevo entorno que no depende de ellos? Muchas veces se preocupan por lo interior, pero no saben qué está pasando en el exterior y no saben qué impacto pueden tener en sus empresas. Entonces, yo pensaría en que ya tenemos disposiciones en nuestra ley que hablan de la libertad sindical, que hablan de la posibilidad de que una autoridad tome una decisión para decir, a ver, yo sé que estoy enfrente de una extorsión de un sindicato. ¿Qué tengo que revisar para no permitir que sigan cometiendo este tipo de sinvergüenzadas? ¿Qué necesita hacer la empresa para capacitar a las personas que están enfrente de la trinchera para poder responder ante una inspección del trabajo cuando llegue la autoridad y diga, quiero entrevistarme con tus trabajadores para ver si efectivamente quieren o no tener un sindicato? ¿Les conviene no tener? ¿Les conviene tener? ¿Qué van a hacer los sindicatos? Ya tenemos varios brotes ahorita, al día de hoy, en varios estados de la República, donde estos nuevos sindicatos están tratando de recuperar los contratos colectivos que perdieron. Y de alguna manera, en Tamaulipas, en Sonora, en Colima, en varias partes de la República, están peleando esa detentación de contratos colectivos de trabajo. La gente en general, coincido, no quieren saber nada de sindicatos. Y dicen, oye, ¿me vas a cobrar por algo que no voy a tener ninguna contraprestación? ¿Para qué te quiero? No necesito tener. Sin embargo, tenemos dos fuerzas de choque que están de manera frontal con esos encontronazos, donde dices, tenemos a un grupo de sindicatos que en su momento contó con millones de votos para cuestiones políticas y electorales, hay que decirlo con sus letras, y empresas que dicen, yo necesito que me dejen trabajar. Correcto. Quiero que mi gente decida, pero va a ser realmente, como dice el convenio y como dice inclusive la enmienda que tuvimos en la Constitución el año pasado, le van a dar la posibilidad de que el trabajador vote de manera personal, libre y secreta, para que decida si quiere o no estar sindicalizado, o ya no quiere estar sindicalizado. Es decir, yo ni conozco al líder del sindicato, no me interesa. Es más, el ingreso que tengo hoy por hoy, que en la frontera es otro tema, como bien comentabas ahorita, de alguna manera se está formando un muro virtual con esos requisitos que trae el nuevo convenio para decir, ahora un trabajador necesita ganar un poco más de $16 por hora para que la industria automotriz siga invirtiendo como lo estuvo haciendo. Yo conozco empresas y todos que pagan 3, 4 veces el salario mínimo, que es un salario modesto, vamos a decir, pero no pagan 2.400 o 2.500 pesos diarios a un operario. Entonces, tenemos una realidad que fácilmente no la vamos a poder cambiar. Mi recomendación inicial es decir, primero vamos a entender cuál es el nuevo entorno que tenemos en México, qué necesito conocer para que no me vayan a pescar desprevenido, qué medidas necesito implementar para prepararme ante una nueva autoridad federal que seguramente va a llegar, espero que no, con la espada desenvainada para inspeccionar a las grandes empresas y ver si realmente están cumpliendo con el respeto a esa libertad sindical. Si van y entrevistan y saber qué documentos tengo que mostrar, qué información tengo que tener preparada, cómo debo de transmitirle a mis trabajadores lo que se avecina, si en un momento dado tengo obligación o no de publicar en la empresa una copia del contrato colectivo de trabajo, si tengo que decirle, ¿sabes qué? En su momento era importante tener un contrato de este tipo
para protección mutua, porque hay otros sindicatos que quieren molestar y acabar con la fuente de trabajo. Entonces, en su momento, el escenario era otro, se tomó por necesidad esa decisión. Cantidades de empresas dicen, ¿por qué tengo que tener un sindicato? A mí no me interesa. Más de nuestros vecinos de Estados Unidos, yo no quiero tener sindicato, pero en México es distinto. Ahora el escenario cambia. Entonces, ¿qué tienen que conocer las empresas de este nuevo escenario para tratar de vacunarse? Bueno, que tendría que cambiar, perdóname. Que tendría que cambiar. No, pero con las disposiciones actuales dices, oye, ¿qué tengo que hacer? El inspector de trabajo, también para recomendar a las empresas, no pueden llegar a preguntarle a los trabajadores si quieren un sindicato porque no tiene las facultades para hacerlo. Entendamos que el contrato colectivo, y cuando llega un inspector del trabajo, si lo tienes, pero no puede exigirte que lo tengas. Me explico, es como el reglamento interior, José, que existe en la empresa. Pero tienes razón, entonces las empresas deberían saber qué facultades o no tiene la autoridad para poderlo recibir. Creo que, miren, tal pareciera, bueno, aquí yo puedo concluir varias cosas. La primera, como abogados tenemos que trabajar, y es un tema de otro programa, de manera muy activa, muy proactiva, para efecto de tener esta reforma a la ley secundaria muy precisa, muy clara, para evitar que haya incertidumbres de este tipo y podamos tener más precisión, sobre todo y más claridad sobre cómo se va a llevar a cabo este tipo de implementaciones. Segundo, a nivel, si es un hecho que ya se ratifica este artículo 98 y se viene, o la tendencia es, de alguna manera, de buscar que haya penetración en las empresas por parte de grupos sindicales, pues efectivamente lo que se tiene que hacer una empresa, si estoy entendiendo bien, es tomar las medidas, como bien lo estás diciendo, para efecto de tratar de que este tipo de circunstancias que van a venir se puedan de alguna manera medir, se puedan de alguna manera abatir en la mejor forma posible. Y creo que por ahí tenemos que ir, ¿no, Jorge? Sí, yo quisiera aportar un ángulo complementario al de mis colegas. Claro. A mí me parece, primero, que no hay recetas únicas. Cada empresa tiene una realidad diferente, cada industria tiene circunstancias pues distintivas. Dicho esto, el ángulo complementario es el ángulo de la comunicación con los trabajadores. También es cierto que hoy el perfil del trabajador no es el perfil de hace 1 o 2 décadas. Así es. El actual trabajador tiene más acceso a la información, tiene más conocimiento, tiene quizá más empatía en preservar una fuente de trabajo. Entonces hay que entender la parte del trabajo de comunicación en las empresas con los empleados. Ya mencionaban Ricardo y Gabriel que a lo mejor hay que empezar a explicarle a los trabajadores por qué tenemos que vivir con un contrato colectivo de protección, para que ellos entiendan que eso es un seguro para la fuente de trabajo y para conservar los empleos. Yo creo que el empleado mexicano y el trabajador mexicano dejó de ser menor de edad hace muchos años y hoy estaría preparado para poder explicar estas cosas con una estrategia de comunicación. Y el otro gran tema me parece que tiene que ver con ir a tomar la temperatura al clima laboral en las empresas, y esto supera a los abogados. Claro. Este es un tema quizá de capital humano. Los trabajadores ven a los sindicatos como el recurso desesperado, el último recurso. Hablábamos ya, la afiliación sindical va en picada. Ya nadie piensa en un sindicato como una forma de resolver los problemas de la empresa. Cuando un empleador de plano no tiene capacidad de solventar los temas laborales en una compañía, el empleado es cuando piensa en un sindicato, no antes. Hoy las empresas trabajan mucho en estrategias de capital humano, se habla de equilibrio de vida, se habla de hacer meditación en la empresa, se habla de tener a los empleados contentos, se habla de trabajo en casa, de jornadas reducidas. Yo creo que las empresas, en lo que tenemos todo este marco legislativo que estamos esperando, y una vez que lo tengamos, entenderlo y ver cómo se va a interpretar, nos pasó ya con la reforma del 12, tendrían que ir preparando el terreno, a lo mejor haciendo estas encuestas de clima, tomando un poco la temperatura en las empresas de qué está pasando, cuáles son las inquietudes, qué son los aspectos que nos tienen disgustados, ¿no? Sí es cierto también, y hay que reconocerlo, que por primera vez en muchos años, nosotros que nos dedicamos a esto, vemos una forma diferente de abordar el tema laboral y voluntad de entrarle a estos temas que estaban ahí, pues un poco dormidos, ¿no? ¿Verdad? Todos sabíamos que existían, pero pues los dejábamos que siguieran manteniendo el status quo, y yo creo que eso es plausible, que llegue una nueva autoridad dispuesta a sacudir esa estructura y a que salga algo nuevo de todo esto, ¿no? El panorama me parece que en lo laboral
es retador, pero también me parece que es esperanzador en temas de hipoteca social y de cerrar esas brechas que hemos alimentado por años. Y yo creo que aquí también lo que yo creo que tenemos que estar claros, las empresas, los trabajadores, es que estamos viviendo un nuevo paradigma. Y que definitivamente, como era mi abuelita, o te aclimatas o te aclimueres. Y entonces lo que tienes que hacer es trabajar, como usted bien lo ha dicho, de la mano con recursos humanos, con las empresas de recursos humanos, hablar de las bondades que se dan en la empresa, de los beneficios que tienes en la empresa, de la manera en la cual cuando vengan estos retos que están pues ahí enfrente de nosotros, pueda de alguna manera reaccionar el trabajador y reaccionar la empresa para evitar que haya tentaciones que en nada vayan en favor de la productividad e inclusive del beneficio de los trabajadores. Pues lamentablemente el tiempo se nos acaba. Yo quiero de verdad agradecerles esta plática. Me parece que aparte de ser muy actual, es muy retadora lo que viene. Creo que para nosotros los laboralistas esto es un tema de veras apasionante y que ustedes van a ser finalmente los protagonistas de lo que pase. Ojalá de veras estos retos se lleven a buen puerto y yo estoy seguro que con el trabajo activo de ustedes, grandes analistas, esto va a poder darse o ser real. Bueno, pues yo quiero agradecer la presencia, Ricardo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir tus conocimientos. Gracias. Gabriel, también. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer oír estos grandes tips que nos estás dando. Y Jorge, conceptos de verdad profundos que disfrutamos todos. Y de verdad, agradecerle a usted su atención, su tiempo y que nos siga sintonizando cada semana. Es un gusto tenerlo aquí en Perspectiva, Derecho de Empresa.